Para esta primera hora nacional tenemos a José Manuel Puente, es doctor en Economía Política y también con especialización en Administración Pública y Políticas Públicas. Es profesor también del IESA, profesor asociado en Madrid, miembro senior del St. Anthony College University de Oxford. Está permanentemente viajando y asesorando, incluso dentro de lo que pues deben ser políticas eficientes, en algunos casos gobiernos además que quieren mejorar sus economías. Esto paradójico. Doctor, a alguien venezolano con el conocimiento que tiene usted asesorando a otros fuera de sus fronteras. Empecemos por esa reflexión que seguramente ya hace en su vida. Sí, gracias Gladys. En este momento estoy en Arabia Saudita. Como sabes, Arabia Saudita es junto a Estados Unidos el mayor productor de petróleo del mundo. Está produciendo cerca de 10 millones de barriles por día. Pero ellos entienden muy claramente, ven con mucha objetividad el futuro, saben que en el momento del futuro va a haber un perfecto o un cuasi perfecto sustituto del petróleo y se están preparando para ello. Una de las cosas que están buscando es lograr diversificar su economía, encender tres, cuatro motores alternativos de crecimiento y no caer en la trampa de los recursos naturales, esa trampa en la que ha caído Venezuela desde hace muchos años. Y entonces están tratando de desarrollar básicamente dos sectores, uno turismo, el petróleo que no se agota, y el otro, convertirse en una economía productora de energías renovables no contaminantes, ¿no? Como el Ujú. mayor productor de petróleo del mundo, que es Arabia Saudita, quiere convertirse en un gran productor de energías renovables no contaminantes y dándole la vuelta a la tortilla de manera muy inteligente. Son las cosas que Venezuela debería estar haciendo, pero Venezuela está atrapada en una coyuntura de conflicto político y sin ver más allá de su nariz y eso hace la diferencia entre un país que avanza hacia el futuro y uno que se queda estancado. Que se puede quedar estancado o que lo que se haga siempre va a tener un límite, un tope, ¿no? Y incluso dentro de un contexto, como bien dice usted, pues de profunda incertidumbre que para nada ayuda y desconfianza. Ujú. Pero en el caso reciente incluso de Venezuela se han compartido datos sobre un supuesto crecimiento comparando con el año pasado, de lo que ha sido el desarrollo de este 2024. Esto incluso lo han replicado representantes de organismos como Fede Cámaras. Me gustaría su punto de vista al respecto, antes de pasar también a otro de mucho interés, que es el de las sanciones. Sí, ese es un buen punto porque después de 5 años, el gobierno venezolano ha publicado data macroeconómica, particularmente de Producto Interno Bruto, pero primero 5 años sin publicar data, no explicó por qué pasaron 5 años sin publicar data y ahora saca una data debajo de la manga utilizando años base y metodologías no muy claras de cómo se calcula esa producción de bienes y servicios y al menos a mí y a muchos otros académicos nos genera mucha suspicacia esos números, porque además no están correlacionados con lo que hemos estado viendo, ha sido la evolución de la economía venezolana. La economía venezolana no ha crecido en la magnitud en la que esas cifras dicen que creció, más bien lo que uno ve es una economía enanizada, una economía empobrecida con ciudadanos eh, migrando, buscando opciones de trabajo y de calidad de vida. Entonces es muy debatible esa data y como te digo, es un tema de transparencia donde se publicó con 5 años de retraso y sin dejar claramente cómo fue calculada, qué metodología se utilizó, qué año base se utilizó y cómo se empalmó una serie con la otra. Es decir, es muy debatible esa data desde el punto de vista de la calidad de la producción de data macroeconómica. Doctor, ¿hasta qué punto se puede seguir en Venezuela con el conflicto político-electoral no resuelto, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista operativo, de esas actividades comerciales en general? Bueno, por las que además muchos vienen trabajando hace bastante tiempo, pero como bien dice usted, pues sin avances significativos. Sí, Gladys, yo creo que esa es la pregunta central en esta coyuntura. Venezuela ha demostrado ser una economía que es muy sensible a los desajustes políticos y sociales. Cualquier desequilibrio político se transforma en pérdida de dinamismo económico, en pérdida de crecimiento, en pérdida de estabilidad macroeconómica. A diferencia, por ejemplo, de Perú, Perú en los últimos 25 años ha sido la economía que más ha crecido y sin embargo, sobre todo en los últimos 10 o 15 años, ha tenido una gran inestabilidad política con múltiples presidentes. Sin embargo, esa inestabilidad política en el caso peruano no ha afectado su economía. Es una economía que se mueve de manera independiente a los desequilibrios políticos, en el caso venezolano no. Y uno de los grandes problemas que tiene Venezuela ahorita para crecer a altas tasas, con baja inflación y pleno abastecimiento, es la terrible diatriba, confrontación
política que tiene. Tiene un gobierno desconectado del mundo global, desconectado de los multilaterales, sin capacidad de poder, por ejemplo, renegociar su deuda, que es una pata clave de un programa de estabilización, sin poder acceder a recursos frescos para llevar a cabo programas sociales o programas de infraestructura. Es una economía completamente desacoplada y en ese sentido las posibilidades de crecer a altas tasas son muy limitadas por el nivel de desacople con el resto del mundo, el nivel de aislamiento. Y si eso continúa así, sin el reconocimiento internacional, sin ser parte de la comunidad internacional con los multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, eh, BID, CEPAL, etcétera, Venezuela tiene muchas limitaciones para poder crecer y generar riqueza y Pero entonces me redistribuirla. pregunto, por ejemplo, cuál ha sido el propósito de reuniones como la famosa de Londres antes de las elecciones del 28 de julio. ¿Qué expectativa tienen o tenían esos empresarios locales o incluso extranjeros? Bueno, Venezuela es un país que despierta interés en muchos inversionistas, porque primero es el país con las principales reservas de petróleo del mundo. Estando aquí en Arabia Saudita, te das cuenta que los saudíes saben muy bien qué es Venezuela, porque solamente hay un país en el mundo que tiene más petróleo que ellos, que es Venezuela. Entonces, solo esa posibilidad, junto a muchos otros sectores con alta posibilidad de rentabilidad, despiertan intereses en la comunidad internacional. Y claro, muchos inversionistas están muy atentos a lo que pasa en Venezuela, pero Venezuela no ha podido generar la estabilidad social y política para poder abrir espacios para esas inversiones y para que esa potencialidad se genere, se convierta en realidad. Entonces, ahorita, sobre todo el tema electoral, y yo lo voy a decir con mucha claridad, el mundo entero tiene muchas dudas sobre el resultado electoral y eso no le gusta a la comunidad internacional, eso le da mucho miedo a los mercados y le da mucho miedo a los inversionistas y es por eso que Venezuela, en esta coyuntura tan compleja, tiene muy pocas probabilidades de poder reconectarse con el mundo global, reestructurar su deuda y acceder a flujos importantes de inversión directa extranjera, a pesar de lo atractivo que es para muchas comunidades inversionistas por el potencial que E tiene incluso algunos Venezuela. que están también haciendo gestiones hace bastante tiempo para cobrar bueno, recuperar inversiones, ¿no? Por ejemplo, los bonistas, etcétera, los tenedores de bonos. ¿Hasta qué punto con esta situación actual, pues pueden tener una gestión favorecedora? Claro, ese es un punto clave y que en esta coyuntura política simplemente se hace imposible reestructurar deuda. Y uno de los problemas que tiene Venezuela es que está en default, en cesación de pagos, desde el año 2017. Ya tiene cerca de 60.000 millones de dólares en bonos vencidos, más intereses vencidos y no pagados, y un stock de deuda total de 150.000 millones de dólares aproximadamente. Normalmente como los mercados miden esto, es la deuda sobre el Producto Interno Bruto, deuda sobre PIB. Dado que la deuda se ha incrementado de manera exponencial y el PIB se ha enanizado, el stock de deuda sobre PIB de Venezuela es uno de los más altos del mundo y eso es una señal muy fuerte, muy negativa a la hora de tomar decisiones de inversión sobre Venezuela. Eh, y claro, la razón fundamental para no poder renegociar esa deuda en este momento es la inestabilidad política central para poder renegociar deuda y salir a los mercados y generar nuevas líneas de crédito y hacer canjes de vieja deuda por nueva deuda, es que Claro. tengas estabilidad política y tengas un presidente reconocido. Sin eso no lo vas a poder lograr. ¿Y ese puede ser un factor de presión importante en la situación actual para la búsqueda de una solución al conflicto? No, claro, de hecho sabemos que el gobierno tiene la intención de renegociar porque sabe que eso es una pata clave para estabilizar la economía. Pero ¿qué ocurre? Si pateas la mesa y generas un proceso electoral no transparente, no competitivo, no vas a Claro. generar esa credibilidad y no vas a poder reestructurar deuda. Entonces, por supuesto que el gobierno quiere, pero no ha hecho las cosas bien. Lo central aquí es haber tenido unas elecciones libres, transparentes y competitivas para poder generar la credibilidad de los mercados y poder reestructurar esa deuda y resolver uno de los grandes asuntos pendientes que tiene un programa de estabilización en Con relación a las Venezuela. sanciones, porque ya se empieza a hablar también para este martes, además, agencias como Bloomberg tienen detalles o información específica sobre una lista de funcionarios de diferentes poderes a los que podrían aplicarle sanciones, ¿no? Por parte del gobierno de Estados Unidos. Pero sumo este comentario del alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, quien, por cierto, el 29 de agosto informó que los países miembros optaron por no imponer nuevas sanciones a Venezuela
Venezuela tras tener ya sancionadas a 55 personalidades políticas del país. Habló también de tiempo, dijo todavía queda tiempo, ¿no?, para la solución de este conflicto muy complejo. Por supuesto hay que subrayar que es muy complejo, pero la realidad es que él decía que bueno, todavía queda de aquí a enero tiempo para buscar las soluciones. Igual subrayó el hecho de que no tienen contemplado por ahora nuevas sanciones. Sí pareciera Estados Unidos. ¿Usted cómo ve este tema de sanciones, más sanciones, menos sanciones y las que tenemos, hasta qué punto están todavía incidiendo en o agudizando la crisis? Sí, bueno, hasta ahora no ha habido ningún cambio en la política de sanciones hacia Venezuela. Sabemos por diferentes fuentes, entre ellas Bloomberg, que hay la posibilidad de que se tomen decisiones sobre sanciones personalizadas a personas que cometieron delitos de lesa humanidad, personas que incurrieron en actos de corrupción, personas que participaron activamente en que las elecciones del 28 de julio no hayan sido competitivas y transparentes, pero todavía no hay ninguna decisión. Y yo con toda ecuanimidad te podría decir que viendo las sanciones en su justo valor, yo creo, al igual que muchos otros economistas, que las sanciones tienen impactos negativos sobre grupos focales de la sociedad. Es decir, tienen que ser revisadas. Y para mí tiene mucho más sentido, como está planteando algunos actores, que sean sanciones personalizadas a individuos, a personas, y no sanciones generalizadas, porque esas sanciones generalizadas están generando costos sobre algunos grupos de la población. Pero ¿qué Lo que sanciones pasa, quedan y el otro generalizadas punto, para precisar eso? Hasta el momento, ¿qué queda no, ya, de lo que se ha sí, flexibilizado? ya quedan pocas. Por ejemplo, la suspensión de vuelos Mm. internacionales. Eso no genera, un impacto, tiene un impacto negativo sobre toda la población y no genera, que es el otro punto, hasta ahora mayores posibilidades de una transición. Es decir, las sanciones no ayudan al venezolano promedio, pero tampoco ayudan a una transición. Eh, y esa es parte de lo que tenemos que discutir y analizar los venezolanos a la hora de solicitar sanciones. Sí, entiendo, pero dentro de esa lista de sanciones que se contemplaron, pues, ¿no?, desde el 2018, por eso le insistía también, un poco para repasar y ubicarnos mejor, poner en contexto sobre nuestra realidad actual, cuánto de las sanciones implementadas, pues, persiste y afecta. ¿Qué se mantiene desde el punto de vista económico? Como medidas, sanciones Sí, generalizadas bueno, que estén todavía incidiendo en la economía de Venezuela. sí, claro, una de las más importantes desde el punto de vista económico es no poder vender, comercializar petróleo libremente. Entonces Venezuela, PDVSA tiene que vender a través de terceros, al igual que comprar los insumos para refinar petróleo y producir combustible, tiene que ser a través de terceros. Entonces hay restricciones que limitan la posibilidad de crecer a altas tasas, sobre todo en el ámbito petrolero. Eh, y Sí, pero un inciso, doctor, que me parece una eso, paradoja dentro de todo lo que está comentando, esas limitaciones claro, ya para operar como es debido, tener además los suficientes ingresos, por supuesto, que le permitan al gobierno y en general al sistema, pues avanzar a lo interno y apoyar a la población. Ahora, dentro de todo esto que está comentando desde el 2018, por parte del mismo sistema y del gobierno se hizo una purga justamente de propios que en medio de esas circunstancias y limitaciones estaban robando. De no, verdad no, esto es está insólito. absolutamente. Y para comenzar a poner los puntos Ajá. sobre las IES, lo que tú planteas es absolutamente cierto. Y además, cuando uno ve la evolución de la economía venezolana, el primer año de recesión, de contracción de la actividad económica en ese ciclo de desastre entre el 14 y el 20, fue el año 2014. En el año 2014 no había ninguna sanción económica sobre Venezuela. Es decir, el mal desempeño macroeconómico de Venezuela muy poco tiene que ver con la existencia de las sanciones. Entonces, pensar que eliminando sanciones, Venezuela va a tener un buen desempeño macroeconómico, va a crecer altas tasas, con baja inflación, eso es una hipótesis Mm. falsa que no va a ocurrir. El problema de Venezuela es el muy, pero muy mal manejo macroeconómico que ha tenido en los últimos Le 25 agradezco años. mucho por haber estado con nosotros, doctor José Manuel Puente. Se ha especializado en economía política, en administración pública, en políticas públicas y profesor, bueno, ya internacional asesorando a gobiernos, como decía, Arabia Saudí, por ejemplo, es uno en el que se encuentra ahorita asesorando sobre políticas económicas eficientes y además visionarias dentro de la realidad del mundo que demanda eso y que
bueno, que por supuesto también demanda por parte de los gobiernos contemplar esa famosa diversificación o siembra del petróleo para garantizar la protección, el resguardo, la calidad, la construcción, el desarrollo sostenible de sus poblaciones. Así deberíamos hacer en Venezuela. Gracias, doctor. Cuídese mucho. Gracias a ti, Gladys. Un gusto conversar contigo. Un El gran gusto abrazo. nuestro. Vamos a hacer